Ahora voy a pasar a tu parte de speaker. Venga. Porque no puedo no poner un dedo aquí en este renglón cuando eres el speaker más reconocido del país. ¿Cómo funciona toda la maquinaria y todo tu negocio de conferencias? Porque no es como un cuate que de repente da una conferencia y ahí arma un PowerPoint y listo. O sea, tú tienes una maquinaria aquí de producción de contenido, sacas 10 conferencias nuevas al año, de logística, no sé, cómo organizas tus días, tu calendario, a qué conferencias ibas, a qué no, si tienes 2, no lo sé, y el equipo que tienes detrás de todo esto. ¿Cómo funciona el negocio de las conferencias? Bueno, el negocio de las conferencias es interesante porque también ha ido cambiando muchísimo, ha ido migrando muchísimo y también tiene que ver con el tema de intermediarios. ¿Cuántas das al mes? O sea, ¿qué tan loco está esto? No, ha habido meses que literalmente una diaria o hay veces que 2 diarias, ¿no? Una virtual y una presencial. Esto es algo que obviamente es seasonal, ¿no? Sí. O sea, hay temporadas donde es muy alta la carga y hay lugares o momentos donde es muy bajita. Y esto va fluctuando durante el año casi siempre de la misma manera, ¿no? En las épocas de convenciones, que son en febrero, marzo, muchísimas. Por ahí en julio, pues me puedo ir un mes de vacaciones y cancelo todas. Pero por ahí en agosto, septiembre, que empieza a subir, noviembre, diciembre, fiestas de fin de año, muchísimas, ¿no? Pero, ¿cómo funciona el negocio? El negocio de las conferencias... Cuando yo dije voy a dar conferencias, o sea, fue gracias a un gran amigo, Francisco Rodríguez, que es CEO de Smart Speakers, que él fue el primero en invitarme a dar conferencias, ¿no? Hay burós de speakers en el mundo. En México hay realmente 3 o 4 jugadores grandes, los demás más o menos, ¿no? Pero grandes, 4, 3, 4, ¿no? Y estos burós tenían antes el monopolio de la detección y venta de los speakers. Claro. O el oligopolio, porque no era un monopolio, era un oligopolio. Te digo, 4 o 5 burós y ellos movían a prácticamente todos los speakers. Con la llegada de redes sociales, de Instagram, de TikTok, de todo esto que tú haces, ellos se les fue de la mano el poder monopolizar el encontrar a alguien. Claro. Porque tú decías, quiero ver al... Le escribes directo. Y pues le escribes un mensaje por Instagram y se acabó el problema. Antes era muy difícil y ellos conseguían a los speakers y los traían y los gestionaban, ¿no? Entonces, el buró de speaker es un elemento central. Hay que llevarse súper bien con todos. Hay que ser súper leal con todos. Hay que ser completamente profesional con todos. Nunca no llegar a dar una conferencia. Nunca llegar tarde a la conferencia. Obviamente, a sus clientes, cuando te piden una llamada previa, los atiendes, pero perfecto, ¿no? No te puedes sentir diva en ningún momento porque, de lo contrario, si le caes gordo en la llamada previa al director, tu conferencia, si se da, fue la última que diste. Entonces, hay una parte de public relations, te diría, del negocio de ser conferencista, que lo tienes que hacer tú, en mi opinión. Sí. Hay speakers que se sienten Mr. Chingerson, ¿no? Que mandan a su agente a hacer esa chamba y el agente es un maldito que se pone payaso y se cotiza. ¿Y luego qué pasa? Pues lo contratan esa vez y es la última vez que lo contratan. Porque dicen, trabajar con este tipo es insufrible. Entonces, yo me encargo personalmente de llevar mi relación con los directores de los buros de speakers. Son mis amigos, los quiero mucho. Ya tengo una relación de muchos años con ellos. Y hoy en día te puedo decir que les he quedado bien muchas veces y es por eso que te vuelven a llamar y te vuelven a recomendar, ¿no? Como todo en la vida. Primera fuente. Segunda fuente, tu red. Tú no te puedes supeditar a que pases de moda, Juan. Eso es algo que pasa. Pasa. Y los burós de speakers van trayendo a alguien y luego sale alguien muy bueno y lo traen. Y luego sale otro y lo traen. Luego sale otro y lo traen. Y de repente no te invitan tanto y luego te invitan mucho. Y luego tú tienes que tomar por cuenta propia eso, ¿no? Entonces, tu red, tus relaciones públicas, tus foros, los lugares, las asociaciones en donde estás, complementen una buena parte importante estas conferencias. Y yo diría, tercero, tus redes, ¿no? Lo que tú haces, o sea, el estar visible, el estar constantemente empujando tu contenido, hace que la gente quiera saber más de ti y se pueda por ahí meter en esa avenida, ¿no? Yo creo que son 3 pilares súper importantes de sourcing de conferencias y clientes, ¿no? Totalmente. Y alguien me dijo, déjame agregarte algo, alguien me dijo, y esto me lo dijeron desde hace mucho tiempo, tú para vender más hay 3 posibilidades. ¿Le vendes más a alguien que ya le vendes? Es la más fácil. ¿Le vendes a alguien que no compraba lo que tú vendes?
o le vendes a alguien que compraba lo que tú vendes, pero se lo compraba a alguien más, es decir, a tu competencia. Entonces yo creo que ahí hay 3 diferentes avenidas de cómo vender. Esto lo platicamos en un curso de ventas consultivas, ¿no? La más sencilla es a los clientes a los que ya les vendes, véndele más. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Esa es extracción de valor en marketing convencional, ¿no? Pero ¿cómo le haces para alguien que no está dispuesto a gastar un dinero en una conferencia que se anime a venderte o a comprarte una conferencia y gastar ese dinero por primera vez? Sí. Y ahí es donde está el reto interesante, ¿no? Ese es el reto interesante. ¿Qué pasa cuando creas una conferencia? Porque al final entiendo toda la maquinaria para poder venderla, pero para darla y que la gente aplauda y salga feliz y no, lo que dijo Jorge estuvo increíble, no manches, vuelvan a traer y todo ese tema. ¿Cómo creas? ¿Cómo decides? Hay un research, hay este tema, me quiero meter por aquí, le voy a meter aquí tantito storytelling. ¿Cuál es el ingrediente de contar o de pararte ya en el escenario a platicar algo? Mira, yo te diría, dentro del proceso, imagínate que estamos en una fábrica de conferencias, hay 4 fases. Ok. ¿No? Y después te platico qué debe de tener una conferencia para que la conferencia sea sexy y que la gente le encante. Sí. Pero vamos a dividirlo, ¿te parece? Me encanta. Si lo viéramos como un proceso de manufactura, hay 4 etapas. La primera etapa es el brief, fundamental. Pero además que la oigas tú de primera mano o el que va a dar la conferencia. Okay. ¿No? Porque no es lo mismo que te diga tu asistente que si vas a dar una conferencia en este caso, ¿no? De mercadeo en redes. Ah, bueno, pues mercadeo en redes. No, si tú oyes el brief y tú oyes al director o al dueño o al director general y le preguntas qué mensaje quieres que quede clavado en la mente y en el corazón de la gente que va a estar ahí. Ok. Ok, ese mensaje, perfecto. Muy bien, ¿qué cosas no puedo decir por ningún motivo? No puedo decir que si las digo te vas a enojar. Un día me dijeron, no digas liderazgo. ¿Cómo? ¿Por qué? No, pues porque aquí nosotros liderazgo no decimos. Decimos guía. Ok. Ah, bueno. Okay. Imagínate que yo digo liderazgo 400 veces en mi conferencia. Sí. Entonces, si hubiera hecho liderazgo, ¡pac! Sí. El otro día, en una conferencia en Monterrey, el líder me dijo, familia, nos encanta, somos una familia. ¿No? Familia. Y yo en mi conferencia digo, ya que dejamos un poco atrás el término de que todos somos una familia. Ajá. ¿No? Oye, hay una alianza entre el talento y las empresas y tal. Imagínate que yo no le hubiera preguntado a este cuate y digo, ya dejamos atrás el que todos somos una familia. El tipo hubiera dicho, bájenlo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, el brief es esencial y tienes que preguntar con curiosidad de saber y entender el negocio, como si te metieras a vender palomitas de su negocio. Sí. Ha habido clientes donde además del brief, cuando sé que me van a dar no una, sino muchas, me voy a chambear al negocio del cliente. Ok. Por ejemplo, Estafeta nos dio 1 año de conferencias y de talleres y de muchas cosas. Nos trepamos a la camioneta de Estafeta y fuimos a entregar paquetes con el uniforme de Estafeta, como si yo hubiera entrado a trabajar a Estafeta. De tal suerte que cuando lo cuentas y sabes de lo que están hablando la gente de la empresa, es porque lo viviste. Sí. Y que cuando les dices, vamos a hacer el estafetazo, se muere de risa todo el mundo porque dice, ¿cómo sabe? Ajá. Pues porque me lo aventé. El estafetazo es cuando ya no hay otra opción y se te está acabando el tiempo de la entrega y ni modo, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer. Estafetazo, ¿no? Ese tipo de insights ocurren en el brief. Okay. Y mientras más tiempo le inviertas al brief, más fregona va a salir tu conferencia. Primera etapa. Después hay una segunda etapa, que es la etapa del diseño de la conferencia. Muchos speakers tienen la conferencia tal cual es y no le mueven más que el logo. ¿Verdad? Tú dices, yo tengo mis 8 conferencias, mis 3 que son muy exitosas, pues me invita el banco tal, pues le pongo el logo del banco y acabé. No. Pide en el brief todo lo que tiene que ver con la cultura de la empresa, su historia, sus eslogans, su estrategia, cómo vende lo que vende. Y ya que tienes todo eso, cambia tu contenido y vuélvelo de tu cliente. Okay. Entonces, por ejemplo, a pesar de que a mí me encanta en mi conferencia decir el gol de todos, por ejemplo. Esa la he visto. Tú la has visto, una que dice el gol de todos. En un cliente me dijo que le gustaría, porque es su eslogan, todos unidos hacemos la diferencia. Ajá. A ver, ¿qué te cuesta a la lámina poner todos unidos hacemos la diferencia? Sí.
Entonces, cuando presentas el video y dices, todos unidos hacemos la diferencia, la gente dice, ¡yay! Sí, ¿no? Mi director no está tan idiota. O sea, si el tipo lo está diciendo, validas. porque acuérdate que grass is always greener on the other side. O sea, cuando te lo dice tu director, no sé si lo creo, pero cuando llega un experto y me dice lo mismo que me dijo mi director ayer, entonces mi director tenía razón y el director está fascinado, ¿no? Entonces, esa parte en el diseño hay que hacer hiperpersonalización. Ok. No es fácil. Sí, porque puedes al final diluir tu conferencia. Es muy sutil. Que está planeada. Es muy sutil. Sí, claro. Es muy sutil. Ahí hay arte, ¿eh? O sea, esa es la parte artesanal del trabajo, ¿no? Sí. Yo trabajo para Clase Azul, por ejemplo, que de Arturo Lomelí. Le mando muchos saludos. Un amigo muy, muy querido, muy entrañable, el CEO. Sí. El cuate hace una botella de Clase Azul y es a mano. Sí. Y les ponen las líneas de oro y de platino a mano, de oscuras, a ciegas. Es artesanal. Esta es la parte artesanal del trabajo. Esa es la segunda fase. La tercera, hay una parte gráfica, que ahí le tienes que meter pues todo un trabajo. Nosotros en WeWow tenemos un departamento que le llamamos Content Factory. WeWow Content Factory, donde hacemos pues toda esa parte mega wow, ¿no? Las mejores imágenes, los mejores videos, alta definición, 4K. Ya le estamos metiendo ahorita temas de Oculus y un chorro de cosas, porque esa parte pues tiene que lucir espectacular, ¿no? Sí. Y en esta tercera parte le metemos también el storytelling. Ok. ¿Cuál va a ser la historia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo cierra? ¿En dónde se emocionan? ¿En dónde los subes para que se prendan? ¿En dónde los haces que lloren? ¿En dónde los haces pensar? ¿Qué datos le metemos? O sea, ahí hay todo un diseño de la parte más, digamos, del happening, del storytelling y de los visuals. Y luego, por último, el delivery, ¿no? Y en el delivery, que esa es otra historia aparte, que es la segunda parte que te quería contar, tienes que lograr 3 cosas. Hacerlos pensar, hacerlos reír y hacerlos llorar o que se emocionen mucho. Si haces las 3 cosas en 1 hora, tienes 500 conferencias. Ok. Porque la gente se va y dice, wow, el concepto que dijo, me voy pensándolo, pero me emocioné, pero me divertí, pero lloré cuando lo de mis papás, que me acordé. Y entonces ya se vuelve inolvidable. Y es transferible tu conferencia y te recomiendan con otras personas. Y ese consejo me lo dio el director general de otro buró, que es también amigo mío, y él me dijo este consejo, ¿no? Sí. Hazlos reír, hazlos llorar y hazlos pensar. ¿Qué tanto crees que tu back de amante de la actuación y que quisiste ser actor muchos años te ayuda al delivery hoy en día? O sea, ¿usas esas herramientas? No, todas. ¿Sí? Todas. Yo fui de chavito actor 8 o 9 años. Y como actor, pues aprendes a cómo. Pero además te voy a decir una cosa. Yo creo que si tú quieres hacer llorar a alguien, si no sientes lo que estás diciendo, la gente se da cuenta y te descubren en 10 segundos. Sí. Yo no uso mis dotes de actuación para eso. Sí. Sí utilizo la técnica para conectar con la audiencia. Sí utilizo la impostación de la voz para hacerla amena. Imagínate un conferencista que habla así todo el tiempo y que empiece la conferencia y empiezas a dar datos y de repente entonces termina. ¡Qué hueva, güey! ¡Qué flojera! Sí. En cambio, los silencios, las subidas, las bajadas, el matiz de la voz, esas cosas hacen que la gente la mantengas alerta. Eso sí lo saqué de la parte de actuación. Sí. Pero la parte de hacer llorar a alguien, emocionarse a alguien hasta las lágrimas y que se pare y cierre el puño al final y llore y te salgas y te abrace, solo pasa si lo que tú dices lo sientes. Totalmente. Si no lo sientes, no pasa, ¿eh?